Gracias, gracias por estar aquí, gracias por venir desde tan lejos y hacer un sacrificio tan grande. Y les prometo que este será un buen momento juntos. Haré que valga la pena su tiempo. Estamos viviendo hoy en un momento económico muy interesante, quizá el momento económico más difícil y desafiante de nuestra historia. Y siempre ha sido un reto para nosotros como vendedores, vender frente a una competencia consolidada. Así que hoy voy a darles algunas ideas que he compartido con muchas personas y que les han permitido duplicar y triplicar sus ingresos. ¿Cuántas personas aquí quisieran duplicar sus ingresos? Si puedo mostrarles cómo, ¿lo intentarán? Digan sí. Sí, está bien. Les daré varias ideas que otras personas han utilizado para duplicar sus ingresos a medida que avancemos. En la vida, siempre deben prever crecimiento. Siempre deben prever que las cosas van a crecer. Y siempre deben trabajar como si las cosas fueran a crecer porque es su actitud, más que cualquier otra cosa, la que determinará su nivel de éxito. Incluso cuando la economía va mal, algunas personas y algunas empresas lo están haciendo bien. Otras no, porque a veces piensan, bueno, la economía está mal, así que tenemos que recortar y reducir nuestras actividades, mientras que otros simplemente responden volviéndose más activos y más agresivos. Y eso es muy importante para usted y para mí. Hace muchos años, cuando comencé, no me gradué de la escuela secundaria y solo podía conseguir trabajos manuales. Y mi primer trabajo manual fue lavar platos en la parte trasera de un pequeño hotel. Con el tiempo, trabajé en la construcción, en fábricas y aserraderos. Sé bastante sobre los aserraderos. Trabajé en granjas y ranchos y trabajé en un barco en el Atlántico Norte. Cuando tenía 23 años, estaba trabajando en una granja y durmiendo sobre el heno en el granero del agricultor. Al final de la cosecha, yo no tenía educación, no tenía habilidades y una vez más estaba desempleado. Y cuando ya no pude encontrar un trabajo manual como el suyo, me metí en ventas. Las ventas son el empleo por defecto por excelencia en nuestra sociedad. Nadie avanza hacia las ventas como hacemos nosotros. Caemos en ventas cuando nada más funciona. Es como conducir un coche, ir marcha atrás y chocar con algo. Te bajas a ver qué es y resulta ser un trabajo de ventas. Entonces decimos, bueno, lo intentaré y veré qué pasa. Y a veces tus amigos te dicen, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Porque algunas personas no creen que las ventas sean un trabajo real. Sin embargo, se aplica la regla del 80-20. El 20% de las personas que entran en ventas se dan cuenta de que esta es una gran oportunidad, que si vendes muy bien puedes ganar más que un médico, un abogado o incluso un político. Puedes ganarte muy bien la vida vendiendo y puedes cumplir todos tus sueños. En el mundo occidental, el 5% de los millonarios son vendedores que han vendido toda su vida para otra empresa, pero vendieron mucho, ganaron mucho e invirtieron el dinero con cuidado. Así que es posible para usted alcanzar todos sus sueños en este campo si llega a ser bueno en ventas. Así que entré en ventas. Y el único trabajo que pude conseguir fue tocar puertas, ventas puerta a puerta, frío, y no tenía formación ni experiencia. Lo único que se me ocurrió fue trabajar duro. Al menos no era como trabajar en una granja o en un barco, era un trabajo limpio. Entonces me dijeron que vender no es realmente un trabajo de ventas, en realidad es un trabajo de rechazo. Y cuantos más rechazos recibas, más ventas harás. Esa era la totalidad de mi formación en ventas, así que me levantaba cada día más temprano para poder tocar más puertas y así ser rechazado más veces. Y comencé a salir a las 7 u 8 de la mañana cuando la gente iba a trabajar y tocaba puertas todo el día. Por las noches, salía a tocar las puertas de casas y apartamentos. A veces trabajaba de 12 a 14 horas al día. Trabajé 30 días antes de hacer mi primera venta. No es una buena forma de vivir, se lo puedo asegurar. Dormía en el suelo del apartamento de un amigo. Solo tenía un cambio de ropa. Tenía que lavar mi camisa en el lavabo por las noches. Tenía una corbata que se abrochaba y desabrochaba y un par de zapatos que me quedaban demasiado grandes. Así que cuando caminaba era como caminar con aletas de natación y tenía que inclinarme hacia adelante para que no se me cayeran los zapatos. Si corría, se me caían. Ese fue mi comienzo.
Y después de unos 6 meses tocando puertas y ganando apenas lo suficiente para seguir vivo, noté que había un hombre en mi empresa que ganaba 10 veces más que cualquiera de los demás y ni siquiera trabajaba muy duro. Empezaba a trabajar a las 9 o 9:30. Salía, o un cliente venía a la oficina, o él salía a visitar a un cliente. Almorzaba con otro posible cliente. Hacía ventas por la tarde y terminaba a las 4:30 o 5 y iba a restaurantes hermosos. Tenía buenas vacaciones, un apartamento precioso y el bolsillo lleno de dinero y no tenía problemas financieros. Y estaba vendiendo el mismo producto que yo vendía desde la misma oficina, al mismo precio, a las mismas personas, bajo las mismas condiciones. Entonces hice algo. Unos 6 meses después, hice algo que cambió mi vida. Todavía lo recuerdo. Esto cambió mi vida. En su vida, por cierto, usted tiene experiencias, y normalmente es una idea o un concepto. Algo sucede y su vida toma una dirección diferente. Y este fue el momento decisivo para mí. Tomé aire profundamente, fui y le pregunté, ¿qué está haciendo diferente de mí? ¿Por qué está haciendo tantas ventas? Y me dijo, bueno, muéstrame tu presentación de ventas y te la critico. Yo dije, ¿mi qué? Dijo, tu presentación de ventas. Yo le dije, usted muéstreme la suya y yo le mostraré la mía. Porque yo no tenía una presentación de ventas. Yo estaba haciendo lo que llamo la venta de bla, bla, bla. Encontraba un prospecto y decía bla, 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 hasta que empezaba a mirar el reloj y a apartar la vista y decía, muchas gracias por venir, déjeme pensarlo. Llámeme el año que viene quizá, o déjeme algo de información. Y yo iba de un sitio a otro obteniendo la misma respuesta. Él dijo, no, 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 hay un proceso. Un proceso lógico de ventas, y el proceso tiene 7 pasos. El primero es prospectar y hablar con las personas adecuadas. El segundo es crear rapport y confianza con esas personas. El tercero es hacerles preguntas e identificar correctamente sus necesidades. El cuarto paso es hacer una presentación y mostrarles su producto. El quinto paso es responder a sus objeciones. El sexto paso es cerrar la venta. Y el séptimo paso es conseguir recompras y referidos. Probablemente no me dijo todo eso, pero lo que sí me dio fue una presentación muy simple y en lugar de salir a hablar, salía a hacer preguntas y mis ventas subieron. Y recuerdo que la gente me trataba de manera diferente cuando les hacía preguntas en vez de hablar. Entonces empecé a hacer más y mejores preguntas. Luego empecé a leer sobre ventas y leí todo lo que pude encontrar. Y luego escuchaba programas de audio y después empecé a asistir a seminarios de ventas y hice 2 cosas que tuvieron un efecto realmente profundo en mi carrera. Número 1, cuando escuchaba algo nuevo, lo probaba inmediatamente. Noté que muchas otras personas escuchaban las mismas cosas, pero no actuaban, no hacían absolutamente nada. En cambio, cuando yo escuchaba algo nuevo, salía corriendo y lo probaba rápidamente. La segunda cosa que aprendí es que nada funciona. Ni siquiera las mejores ideas funcionan. Al menos no funcionan la primera vez. Y a veces no funcionan ni la primera 5 veces ni las primeras 10 veces. Así que tomé la decisión de que, si escuchaba una buena idea, la probaría 5 o 10 veces antes de juzgarla. El 10% de las personas piensa en lo que quiere y en cómo conseguirlo la mayor parte del tiempo. Piensan en lo que quieren y cómo conseguirlo. Así que les voy a dar una palabra simple que pueden usar durante el resto de su carrera y que duplicará sus ingresos. Y la palabra es cómo. Digan cómo. A partir de ahora, cada vez que tengan una meta, la única pregunta que hagan es cómo. Cada vez que tengan un problema que resolver, la única pregunta que hagan es cómo. Si tienen un obstáculo que superar, la única pregunta que hagan es cómo. Ahora bien, lo maravilloso de la palabra cómo es que desencadena ideas, y esas ideas son todas acciones que pueden tomar de inmediato, y cuando toman esas ideas, comienzan a recibir retroalimentación, lo que les permite corregir el rumbo y dar pasos aún mejores para alcanzar sus metas. La persona promedio, cuando tiene un problema, se queja y culpa a otros por el problema. Las personas de alto nivel, cuando tienen un problema o una meta, simplemente dicen, ¿cómo puedo lograr esta meta? Y prueban esto y prueban aquello y prueban algo
algo más, pero nunca se les ocurre que finalmente no tendrán éxito. Piensan en lo que quieren y cómo conseguirlo la mayor parte del tiempo. Lo que hemos encontrado es que las personas del 10% superior, en cualquier campo, piensan en términos de su tarifa por hora. ¿Cuánto gano cada hora? Ahora bien, este cambio de pensamiento cambia toda su vida. Lo sé porque Ednar ha enseñado este principio a miles de personas que literalmente transforman sus vidas y sus ingresos casi de la noche a la mañana. Si usted piensa en términos de cuánto gana por semana o por mes, entonces tiene una tendencia natural a perder el tiempo durante el día. El lunes es un día lento, se está recuperando del fin de semana. El martes empieza a trabajar. El miércoles, la semana ya casi terminó, el jueves empieza a aflojar, y ahora es viernes. ¿Quién hace algo útil el viernes? Lo hacemos el lunes. Y así, la capacidad de producir de las personas cae y cae y cae. Como el 80% de la población piensa así, si no tiene cuidado, se encontrará rodeado de personas que desperdician el tiempo. Los mayores ladrones de tiempo del mundo son otras personas que quieren robarle su tiempo. Y la forma en que le hacen perder el tiempo es hablando. Hablar, 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 hablar. Nada de trabajo, solo hablar, hablar, hablar. O jugar en la computadora, o llamar por teléfono a casa, revisar películas, ir de compras, tomar café, empezar tarde, irse temprano, largas horas de almuerzo. ¿Cómo voy hasta ahora? ¿Les incomoda? Digan sí, porque empieza a convertirse en un hábito. Recuerden, los seres humanos siempre tratan de hacer lo que es placentero y cómodo. Y con el tiempo hacen cada vez más cosas placenteras, como hablar con los amigos, tomar café e ir a almorzar. Y pronto, la persona promedio no está trabajando en absoluto, así que cuando empiezan a pensar en términos de su tarifa por hora, su vida se transforma. Y lo que hemos encontrado, y hablamos de esto esta mañana, es que en términos de su tarifa por hora, solo hay 3 cosas que hacen y que representan el 90% de sus ingresos. En cualquier campo, siempre es lo mismo. Solo hay 3 cosas. Cuando piensan en su tarifa por hora, tienen que pensar en lo que llamamos la ley de 3. ¿Cuáles son las 3 cosas que hacen y que les pagan la tarifa por hora más alta, que les pagan el ingreso potencial más alto? Bueno, la Universidad de Columbia hizo un estudio hace algunos años y encontraron que el vendedor promedio trabaja solo 90 minutos al día. El vendedor promedio pasa todo su tiempo calentando motores y descansando, calentando motores. El vendedor promedio hace unas 2 llamadas al día, una por la mañana y otra por la tarde. Y entre una y otra se están preparando, poniendo excusas, tomando café, leyendo el periódico, revisando su correo electrónico, leyendo spam y así sucesivamente, pero solo trabajan 90 minutos al día. Y hicieron ese primer estudio en 1928. Lo han actualizado año tras año. El más reciente fue alrededor de 2008. El vendedor promedio sigue trabajando 90 minutos al día, así que todos los ingresos de ventas se diluyen hasta 90 minutos al día. Entonces descubrimos que solo hay 3 cosas que usted hace y que pagan su tarifa horaria deseada. Y son prospectar, presentar y cerrar la venta. Encontrar gente nueva con quien hablar, hablar con esas nuevas personas y lograr que actúen. Trabajaba para una gran empresa al comienzo de esta recesión y me dijeron: lo traemos a nuestra convención anual para hablarles a nuestros 350 vendedores, empresa nacional, y yo les hice muchas preguntas, como suelo hacer, y una de las preguntas fue: ¿cuáles son sus perspectivas para el próximo año? Dijeron: nuestro negocio caerá alrededor de un 30% este año debido a la recesión. Les dije: bueno, ¿por qué no fijan la meta de aumentar su negocio un 30%? Dijeron: no, eso no es posible. ¿No lee los periódicos? Estamos en publicidad. El negocio está cayendo, y el negocio va a estar lento, y nos estamos ajustando a eso. Yo dije: bueno, ustedes saben que sus vendedores solo trabajan 90 minutos al día. ¿Por qué no hacen que trabajen 3 horas al día y aumentan sus ventas en lugar de disminuirlas? Y él dijo: no, eso no es cierto.
Nuestros vendedores son profesionales, tienen un promedio de 11 años de experiencia. Estas personas llevan mucho tiempo en el negocio. Dijo, no podrían estar trabajando 90 minutos al día, trabajan todo el día. Yo le dije, no, solo trabajan 90 minutos al día. Así que esta no es una buena forma de comenzar una relación comercial. Entonces dijo, nunca había oído ese número. Yo le dije, bueno, lamentablemente es verdad. Tengo una sugerencia para usted. En este seminario, ¿por qué no entregamos cronómetros a todos los vendedores? Y yo explicaré este principio y luego controlaremos su jornada laboral. Así que en el seminario les presenté un cronómetro. Cuesta quizás 5 o 10 euros y logré que aceptaran que durante el mes siguiente, cada vendedor, cuando entrara a ver a un prospecto, apretaría el cronómetro y cuando saliera, lo apagaría y seguiría acumulando tiempo. Al final del día, podían ver cuántos minutos habían pasado con clientes y al final de la semana podían ver cuántos minutos y dijeron, estupendo. Así que el seminario fue muy exitoso. Y también les dije otra cosa a este grupo. Les dije, ustedes saben que el 80% o 90% de sus clientes potenciales nunca han oído hablar de ustedes. No saben que existen, no saben que su producto o servicio puede ayudarlos, no tienen ni idea, así que nunca pueden abordar todo su mercado potencial de prospectos. Un mes después del seminario, unas 5 semanas más tarde, recibí una carta de él. Decía, querido Brian, le escribo para agradecerle su seminario. Debo disculparme. Los vendedores informaron sus números de los cronómetros al final de 30 días, y descubrimos que el vendedor promedio estaba pasando 90 minutos y 42 segundos al día con clientes. Dijo que todos acordaron aumentar eso a 180 minutos. Dijo que nuestras ventas están subiendo a una velocidad más rápida que nunca. Esta recesión no nos está afectando en absoluto. Un año después, me escribió de nuevo y dijo que sus ventas habían subido un 30% por encima de su mejor año de la historia, porque los vendedores empezaron a llamar a personas a las que nunca habían llamado. La tendencia natural era seguir llamando a los clientes antiguos. Empezaron a llamar a nuevos prospectos y a dedicar más tiempo a hacerlo. Bueno, yo llamo a esto tiempo cara a cara. Lo llamo la medida crítica de su éxito. ¿Cuánto tiempo pasa usted cara a cara con los clientes? Y esa es la clave de la idea del cronómetro. Si puede aumentar o duplicar la cantidad de tiempo que pasa cara a cara con los clientes, mi promesa para usted es que duplicará sus ingresos. Usted no puede controlar de dónde vendrá la venta, no puede controlar el resultado de la venta, pero sí puede controlar una cosa, puede controlar sus actividades de ventas. Si controla sus actividades de ventas, se coloca bajo lo que se llama la ley de probabilidades. La ley de probabilidades dice que al duplicar el tiempo que pasa cara a cara con los clientes, duplica la probabilidad de aumentar sus ingresos. Así que tiene control total sobre sus ingresos. Simplemente salga y visite a más personas. Pase más tiempo cara a cara. Si alguien lo llama a la oficina, nunca deberían poder encontrarlo en la oficina. ¿Sabe por qué? Porque no hay clientes en la oficina. Los clientes están fuera de la oficina. Tengo un buen amigo, se llama Frank Pacetta. Y Frank Pacetta comenzó como vendedor junior con Xerox hace muchos años. Era un muy buen vendedor y quería ser gerente. Así que solicitó el puesto de gerente. Y le dijeron, no tenemos vacantes en la gerencia de ventas. Él dijo, aceptaré cualquier puesto porque quiero enseñar mis ideas a los vendedores. Finalmente le dijeron, se ha abierto una oportunidad en la oficina de Cleveland, Ohio. Es la oficina con peor rendimiento de Xerox en el mundo. De 2,000 oficinas, es la de menor rendimiento en una gran ciudad. Así que si usted se muda, y él vivía en California, un buen lugar para vivir, si se muda a Cleveland, que en inglés se llama Mistake on the Lake, le haremos gerente. Es una vieja ciudad industrial junto al lago Erie. La llaman Mistake on the Lake. Si se muda allí, lo haremos gerente. Así que dijo, lo haré. Empacó a su familia, cruzó el país en coche y había un aviso de que el nuevo gerente estaría en la oficina y quería celebrar una reunión de ventas a las 8 de la mañana del lunes. Así que, el lunes a las 8, él estaba allí esperando.
y uno o dos vendedores, de los 32 en total, entraron en la oficina, y luego uno o dos más, fumando cigarrillos y tomando café, y para las 8:30 ya estaba allí todo el equipo de ventas y habían destruido a todos los gerentes de ventas que habían tenido. Y esto era justo lo que llamamos carne cruda, porque iban a destruirlo a él también. Entonces dijo: damas y caballeros, gracias por estar aquí. Soy su nuevo gerente de ventas y quiero hacerles una pregunta, ¿qué es lo que no ven en esta oficina? Y entonces miraron alrededor. Tal vez se había llevado un cuadro de la pared o algo así. Dijeron: nos rendimos. Él dijo: no ven ningún cliente y ustedes son vendedores y su trabajo es estar con los clientes. Ustedes tienen prospectos, ahora salgan y vean clientes. La reunión de ventas ha terminado. Todos fuera, fuera, fuera. Y los sacó como si fueran ganado, los empujó por la puerta. Lo sé, porque un amigo mío que estaba en esa oficina en ese momento me dijo que esta historia es completamente cierta y él la escribió en su libro. Así que todos salieron al pasillo y dijeron: ¿ahora qué hacemos? No están acostumbrados a pasar mucho tiempo con clientes, así que dijeron: bueno, vamos al otro lado de la calle a tomar más café. Y algunos dijeron: bueno, ya que estoy afuera, voy a ir a visitar a clientes. Al día siguiente regresaron y él había anunciado que habría una reunión de ventas todas las mañanas a las 8. La mañana siguiente volvieron. Esta vez llegaron un poco más puntuales. Entraron y todos los escritorios y sillas habían desaparecido. Había hecho venir una empresa de mudanzas la noche anterior y se los había llevado todos, así que estaban de pie. Y él dijo: ahora notan que no hay escritorios ni sillas, así que vamos a tener nuestras reuniones de ventas de pie. Aquí hay 3 oficinas con cerraduras, con escritorios y sillas. Así que si alguno de ustedes trae un cliente para hablar, puede sentarse en una de esas oficinas. Pero como ya no pasarán tiempo en la oficina, no necesitarán un lugar donde sentarse. Y esta reunión de ventas ha terminado. Así que fuera, vayan a visitar clientes. Bueno, esa fue su estrategia. En los siguientes 30 días, de los 32 vendedores, 12 renunciaron. Le dijeron que se fuera y se multiplicara por sí mismo. No sé si tenemos esa expresión en finés. Algunos no lo entendieron, pero otros sí. Muy bien. Los demás, sin embargo, comenzaron a vender más. Y como eran altamente comisionados, empezaron a vender cada vez más. Y empezaron a motivarse mucho más vendiendo. Entonces él comenzó a tener una lección de formación en ventas todas las mañanas, hablar con la gente, trabajar con la gente, salir con la gente y volver con la gente. Y las ventas subieron. En un año, en un solo año, estaba entre las 500 mejores oficinas de Xerox. En 2 años, era la oficina número 1 de Xerox. Los vendedores de esa oficina ganaban más por persona que cualquier otra oficina de Xerox en todo el mundo. Las personas que trabajaron con él, a quienes he conocido, todavía hablan de aquellos como los grandes días. Y la única estrategia era obligar a los vendedores a salir y pasar más tiempo cara a cara con los clientes. Y usted puede hacer eso mismo. Puede ser su propio gerente de ventas y usar la única estrategia infalible y totalmente controlable del mundo: pasar más tiempo cara a cara. Los seres humanos tienen lo que se llama una mentalidad cibernética, un mecanismo de guía, como un misil guiado. Un misil guiado se dispara hacia el objetivo, y aunque el objetivo se mueva, el misil recibe retroalimentación y ajusta su trayectoria, y alcanza el objetivo. Usted tiene un mecanismo cibernético mediante el cual está aprendiendo. Usted es una máquina de aprendizaje. Cuantas más actividades realice, más rápido aprenderá, y muy pronto será tan inteligente que podrá acertar casi siempre. He trabajado con personas, historias maravillosas, que hacían una venta de cada 10. Eso significa que eran rechazados 9 de cada 10 veces, pero seguían y seguían. Cuando aprendieron técnicas adecuadas de ventas, empezaron a hacer 2 ventas de cada 10, 3 de cada 10, 4 ventas. Un caballero de mi curso vino un año y volvió al año siguiente. Estaba haciendo 9 ventas de cada 10 llamadas. Sus ingresos subieron varios cientos %. Pasó de vivir en una casa pequeña a vivir en una casa grande.
Llevaba unos 12 años en ventas antes de aprender a vender profesionalmente, y sus ventas explotaron, porque no puede empeorar en ventas por hacerlo, puede aumentar los porcentajes, pero la forma de hacerlo es acumulando más noes, así que su trabajo ahora es ver cuántos noes puede conseguir cada día. Sea educado, amable, encantador, como ya lo es, estoy seguro, y simplemente acumule noes todo el tiempo. Cuantos más noes obtenga, más exitoso será. Enseñé esto recientemente a una empresa y usaban teleoperadores. Empezaban alrededor de las 8:30 de la mañana, pero los teleoperadores se agotaban. La mayoría de los turnos de telemarketing duran solo 3 o 4 horas, porque los teleoperadores se agotan psicológicamente por todo el rechazo que reciben. Así que idearon una pequeña competencia. Tenían un vale regalo para almuerzo, y quien obtuviera primero 10 noes por la mañana, después de empezar, ganaría un almuerzo gratis pagado por la empresa. Pero nadie podía empezar hasta las 8:30, entonces esperaban. A las 8:30 hacían ding y todos empezaban a llamar, y empezaban a conseguir tantos noes como podían, y al final una persona conseguía 10 noes. Normalmente tomaba 20 o 30 minutos, y hacía sonar una campana, ding, competencia terminada, ganaba el premio. Y luego otra persona decía, bueno, yo habría ganado, pero alguien quiso comprar, y eso me quitó todo el tiempo. Y después de eso se reían todo el día, y empezaron a trabajar jornadas completas de 8 horas, y sus ingresos se cuadruplicaron porque los noes los motivaban. Cuando oían la palabra no, se reían, y es uno de los estudios más importantes que he visto. Quiero transmitirles esto porque es una garantía para duplicar sus ingresos o más. Lo que encontraron fue que estudiaron a personas que a lo largo de sus carreras ascendieron hasta la cima y se convirtieron en presidentes de grandes empresas, las empresas más grandes del mundo, y preguntaron, ¿por qué estas personas tienen tanto éxito cuando comenzaron junto con miles de personas? Aproximadamente el 1,5% de la población se gradúa de la universidad y entra en la fuerza laboral cada año. Al comienzo de cada año se alinean como en un maratón y todos empiezan a trabajar por primera vez y luego la carrera comienza. Y con los años algunas personas se adelantan mucho en la carrera financiera, la mayoría se queda en el medio y muchas personas se quedan atrás. Entonces volvieron a estudiar la trayectoria de vida de estas personas para descubrir cómo llegaron a la cima. Por cierto, una de las cosas más importantes que hacemos en la vida es estudiar a las personas exitosas y descubrir cómo llegaron allí para poder seguir sus pasos. Bueno, esto es lo que encontraron. En 25 años de investigación en la Universidad de Florida, redujeron todo a un solo concepto llamado práctica deliberada, que significa no accidental ni ocasional, sino práctica deliberada y enfocada de una habilidad. Descubrieron que estas personas tenían una sola cualidad, solo una. Lo que hacían es que en cada etapa de su carrera se preguntaban, ¿qué habilidad me ayudará más a avanzar ahora en esta etapa de mi carrera? Si trabajaban para una gran empresa, iban a su jefe o preguntaban a sus compañeros o simplemente lo pensaban ellos mismos. Miraban a la gente de alto nivel y se decían, ¿en qué son realmente buenos los mejores? Y luego elegían una habilidad como un francotirador. Elegían una sola habilidad, no muchas, solo una, pero una que les ayudaría más, y la anotaban como una meta, hacían un plan y luego trabajaban en desarrollar esa habilidad. Trabajaban cada día en esa habilidad hasta dominarla. ¿Cómo sabían cuándo la habían dominado? La gente empezaba a decirles, eres muy bueno en eso, eres muy bueno negociando, eres muy bueno consiguiendo citas, eres muy bueno cerrando ventas. La gente empezaba a felicitarlos por lo buenos que eran y en ese momento decían, bien, ahora domino esta habilidad. Ahora, ¿cuál habilidad me ayudará más? Así que voy a darles un ejercicio rápido. Este ejercicio cambia la vida si lo hacen. Pregúntense esto, si pudieran agitar una varita mágica, esta es mi varita mágica, y durante la noche pudieran volverse absolutamente excelentes en una sola habilidad de su negocio o su vida, ¿qué habilidad les ayudaría más a duplicar sus ingresos? Si pudieran volverse absolutamente excelentes de la noche a la mañana, ¿qué habilidad les ayudaría más a duplicar sus ingresos? Escríbanlo.
¿Cuál es la habilidad? Escríbanla. Así que colóquense en su mente como un ayudante. Están ahí para ayudar, no para vender nada. Eso les quita presión a ustedes y también a ellos. Son casi como un médico de las ventas. Ahora, si usted va a un médico en Finlandia o en cualquier parte del mundo, los médicos siempre siguen un proceso de 3 partes. Si un médico no hace esto, significa que no es un buen médico. La primera parte del proceso, ¿cuál es? Cuando va al médico, ¿cuál es la primera cosa que hacen? Hacen un examen. Puede imaginar ir al médico y decir, hola doctor, tengo dolores de estómago. Y el médico dice, bien, vamos a operar. O bien, aquí tiene una receta. Tome estas pastillas. No puede hacer eso. Primero tiene que examinarme. Tiene que averiguar cuál es mi necesidad o mi problema antes de hacer una recomendación. ¿Cuál es la segunda cosa que hace un médico? Segundo paso en el proceso, es un diagnóstico. Y el diagnóstico es cuando toma lo que el paciente le ha dicho y los resultados de las pruebas y dice, este es nuestro problema. Recuerdo que tuve un problema médico hace unos meses y fui a 2 o 3 especialistas, luego a otro especialista, luego a otro más, y me enviaron a hacer una prueba, y la prueba me dijo exactamente cuál era el problema. Tomó unos 2 meses, pero el primer proceso es el diagnóstico, y una vez que tenían el diagnóstico era muy sencillo tratarlo, más o menos. En fin, la primera parte es el examen, la segunda parte es el diagnóstico, y luego, si el diagnóstico es satisfactorio y el paciente está de acuerdo, entonces, ¿cuál es la tercera parte? La vi venir aquí, fue una emergencia. La tercera parte es la receta, el curso de tratamiento. En una conversación de ventas, lo último que aparece es la receta, el curso de tratamiento, la recomendación de comprar el producto o servicio. Vender fuera de secuencia mata la venta. Si un médico dijera, súbase a la mesa y vamos a operar, usted diría, me largo de aquí, déjeme pensarlo, le responderé más tarde, le responderé en otro momento. Huiría si el médico intentara darle una receta o un curso de tratamiento sin hacer primero un examen y un diagnóstico precisos. Así que, a partir de ahora, véanse a sí mismos como médicos de las ventas. La etapa número 2 en ventas, y es parte de la etapa número 1, es establecer rapport y confianza. Credibilidad, y usted establece rapport y confianza al enfocarse en la relación y no en la venta. Los mejores vendedores son los que forman las mejores relaciones con sus clientes. Dejan claro a sus clientes que les agradan y que les importan, y les hacen preguntas. En la Escuela de Negocios de Harvard, llegaron hace unos años a la conclusión de que en el siglo XXI todas las ventas serían ventas basadas en relaciones. Todo el éxito en los negocios se basará en las relaciones. Sus mejores clientes, se lo puedo decir, son las personas que le agradan y las que sienten simpatía por usted. El 85% de sus recomendaciones y referidos vendrán de personas que le agradan y que se sienten bien con usted. Así que concéntrese en la relación y la venta se encargará de sí misma. Si usted apunta solo a la venta o piensa demasiado en la venta, lo que ocurrirá es que no tendrá ni la relación ni la venta. Entonces, ¿cómo se construye una relación de alta calidad con otras personas? Bueno, aquí está la regla. La regla es que escuchar genera confianza. Los clientes quieren una relación antes que cualquier otra cosa y escuchar genera confianza. Entonces, ¿cómo consigue la oportunidad de escuchar? La clave para vender es preguntar. Y los mejores vendedores son simplemente aquellos que hacen muy buenas preguntas. Ahora bien, la segunda parte de escuchar es hacer una pausa antes de responder. Cuando la persona deja de hablar, la pausa permite que haya silencio en la sala. Verá, decimos que vender ocurre con las palabras, pero comprar ocurre en el silencio. Si el cliente no tiene tiempo suficiente para procesar, entonces no tiene tiempo suficiente para comprar. Así que cuando terminen de hablar, haga una pausa y déjelos pensar. Tal vez quieran continuar, o tal vez ya hayan terminado de hablar. Pero cuando usted hace una pausa, le dice a la persona que lo que dijo es muy importante y que estoy pensando en ello antes de responder. Si una persona dice 1, 2, 3 y usted responde 4, 5, 6, A, B, C, D, sí, si responde inmediatamente después de que la persona termina de hablar, ¿qué está diciendo en realidad? Está diciendo no me importa nada de lo que dijiste, solo estaba esperando una oportunidad para hablar yo. Pero cuando hace una pausa,
Le dice a la persona que realmente le importa lo que está diciendo. El tercer paso de escuchar es reformularlo con sus propias palabras. O perdón, es pedir aclaración. Nunca asuma que sabe lo que el cliente realmente quiere decir. Las palabras más poderosas en ventas en cualquier idioma son ¿cómo quiere decir eso? ¿O cómo quiere decir exactamente eso? ¿Haciendo esto o haciendo aquello? ¿O quiero esto o quiero aquello? Pues, ¿cómo quiere decir exactamente? ¿Cuesta demasiado o no puedo permitírmelo? ¿Cómo quiere decir eso? Cada vez que hace la pregunta, ¿cómo quiere decir? El cliente se extenderá y le dará más información. Y entonces, usted puede decir, bueno, ¿qué quiere decir exactamente? Cada vez que hace la pregunta, el cliente le dará más información, se expresará, le dará más información de la que necesita para cerrar la venta. Y cada vez que hace una pregunta, tiene la oportunidad de escuchar. Y escuchar genera confianza. La cuarta clave es reformularlo con sus propias palabras. No salte simplemente con una respuesta. Diga, bueno, permítame asegurarme de que entiendo lo que está diciendo. Esto es lo que está haciendo ahora y esto es lo que está tratando de hacer en el futuro y esta es su preocupación o su pregunta. ¿Es correcto? Y ellos dirán que sí. Y esto es prueba de que realmente estaba escuchando. Y a las personas les halaga muchísimo cuando usted puede devolverles lo que dijeron con sus propias palabras. Así que esas son las 4 claves. Escuchar con atención, hacer una pausa antes de responder, pedir aclaración y luego reformularlo con sus propias palabras antes de hablar. Ahora les daré una técnica. Esto duplicará sus ingresos. Esta técnica es tan poderosa que se ha descubierto que el 10% de los mejores vendedores en 32 industrias la utilizan. Usted enseña esta técnica a la gente y no la usarán. Pero en cada audiencia yo digo, ¿alguien usa esta técnica? Y siempre habrá alguien. Yo diré, ¿cómo funciona? Y ellos dirán, es como si se les electrificara la silla. A los clientes les encanta. Quiero decir simplemente, y es una técnica muy simple, se llama el cierre con agenda. El cierre con agenda consiste en cerrar a la persona sobre una agenda. Por ejemplo, usted diría, señor prospecto, sé lo ocupado que está, así que he preparado una agenda para nuestra reunión. Eso lo posiciona como profesional, lo posiciona como consultor, una agenda. Verá, solo los profesionales usan agendas. Los no profesionales entran y solo hablan, así que lo que hace es, he preparado una agenda para nuestra reunión y usted toma una hoja de su papelería. Esto es el Nordic Business Forum, y escribe agenda para reunión con el nombre de la persona, correctamente escrito, muy importante, y la hora y la fecha. Y luego tiene 5 o 7 preguntas. Los números impares son mejores que los pares. 7 es uno de los números cósmicos más poderosos, así que yo siempre pienso en términos de 7. Entonces tiene 7 preguntas. Y entonces, he preparado una agenda para nuestra reunión, y separa las preguntas por toda la página para que la persona pueda tomar notas. La escribe en letra grande para que la persona no tenga que usar una lupa para leerla. Y entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, los clientes quedan asombrados. La toman así y lleva su nombre y su tiempo y su negocio y se sientan y entonces usted tiene una copia para usted. Usted dice, si podemos simplemente ir pasando por estas preguntas, entonces usted sabrá y yo sabré si esto es una buena idea para usted o no. Al final de la serie de preguntas, usted dice, bueno, parece que lo que ofrecemos y lo que usted necesita encajan bastante bien. ¿Puedo mostrarle algunos detalles? Y entonces cambia de marcha y pasa a la presentación. Ahora bien, así como identificar correctamente las necesidades es el punto de giro o la bisagra de la puerta, la presentación es donde se hace la venta. Usted hace la presentación presentando su producto o servicio de una manera especial, y esto vale $1.000.000 para usted a lo largo de su carrera. Este consejo es, a la gente no le importa cuál es su producto, no les importa usted, no les importa su empresa, no les importa el historial de su empresa, y ni siquiera les importa cuál es el producto. A la gente no le importa. Lo único que les importa es, ¿qué hace este producto o servicio por mí? Si usted tiene un niño pequeño, el niño dice, mío, 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 yo. Todo lo que les importa a los clientes es eso. Son solo niños con mejores excusas. Solo piensan en mí, qué gano yo, qué hay para mí.
Y lo que quieren es un cambio en su vida, quieren una mejora en su vida, un resultado, un beneficio o lo más alto de todo, una transformación. Quieren ser transformados. Existe una teoría ABC de la motivación que se aplica a las ventas. La A en inglés significa antecedents, o lo que sucede en el pasado. La B significa behavior, comportamiento, y la C significa consecuencias, consecuencias. ¿Qué sucede como resultado de comprar? Aquí está la regla. El 15% del comportamiento de compra está determinado por el pasado. El 85% del comportamiento de compra está determinado por el futuro anticipado. ¿Qué va a pasar como resultado de que yo compre? Entonces, como decimos, si está vendiendo un viaje a las Islas Canarias, dedique el 90% de su tiempo a hablar del destino y solo el 10% a hablar del avión en el que volará a las Islas Canarias. La mayoría de los vendedores pasan el 90% de su tiempo hablando del avión y solo el 10% hablando del destino. Imagine que va a una agencia de viajes y dice, quiero ir de vacaciones a las Islas Canarias. Y ellos dicen, bueno, déjeme mostrarle cómo funciona este avión. Y sacan un diagrama del avión en el que va a volar, y cómo sube por la rampa, y dónde se sienta, y la comida que sirven, y la película. Usted pensaría, no quiero oír nada de esto, solo quiero saber sobre las islas y las palmeras y el océano y el agua cálida y así sucesivamente. Así que hable el 90% del tiempo sobre el cambio que ocurrirá en la vida del cliente. Ahora, retrocediendo 6.000 años hasta la antigua Sumeria, cuando comenzaron los primeros mercados abiertos, los clientes solo han comprado una cosa en 6.000 años. ¿Puede adivinar cuál es? Bueno, la respuesta es mejora. Los clientes solo compran mejora. Compran porque sienten que será mayor que el costo y el esfuerzo de usarlo o aprender a usarlo. Cuando responda a objeciones, anote y pregunte, ¿cuáles son las objeciones que normalmente recibo? Lo que encontramos es que no importa lo que venda, nunca son más de 6 objeciones, y a esto lo llamamos la ley de 6. Y a veces habrá varias objeciones de precio, varias objeciones de uso o precio, varias objeciones de calidad o varias objeciones estéticas o de color. Pero sus objeciones se clasificarán aproximadamente en 6 grupos, y luego lo que hace es desarrollar una respuesta poderosa para cada objeción. He conocido vendedores que pasaron de tocar puertas a ganar más de $1 millón al año porque se volvieron brillantes respondiendo a objeciones. El mejor vendedor del mundo durante muchos años fue un hombre llamado Ben Feldman, del libro Guinness de los Récords. Y respondía a objeciones tan bien que daba cursos y la gente se sentaba en el suelo como niños alrededor de una fogata. Y él decía, cuando el prospecto dice esto, esta es la respuesta. La gente salía y ganaba millones de dólares en ventas porque aprendió a responder objeciones como lo hacía Ben Feldman. Así que piense en cada objeción que recibe y pregúntese, ¿cuál es la mejor respuesta para esta objeción? Y entonces, cuando el cliente la plantee, usted dice, esa es una buena pregunta, y la responde con su respuesta ya preparada, y la objeción simplemente desaparece como humo de cigarrillo. Si recibe objeciones, decimos que no hay nada malo en perder una venta porque no pudo responder una objeción, pero es imperdonable perder una venta 2 veces porque todavía no ha encontrado una respuesta. Si no sabe cómo responder a una objeción concreta, ya sea por precio o calidad o cualquier otra cosa, pregunte a otras personas. ¿Qué dicen ustedes cuando el cliente dice esto? En su oficina, alguien habrá encontrado la respuesta correcta. Llame al mejor vendedor de su sector, incluso de otra empresa, y pregunte, ¿qué dicen ustedes cuando el cliente dice esto? Y si hay una respuesta, le dirán, esto es lo que decimos. Pero usted debe averiguar las respuestas. La parte número 6 es cerrar la venta. Y cerrar la venta es simplemente, les daré la más simple de todas las técnicas de cierre. Aumenta las ventas de las personas 5 o 10 veces. Y se llama el cierre invitacional. El cierre invitacional dice que, cuando ha hecho su presentación, le hace al cliente esta pregunta. ¿Qué le parece esto hasta ahora? Si el cliente dice, bueno, parece bastante bueno, usted dice, entonces, ¿por qué no lo prueba? ¿Por qué no lo prueba? Cuando le pregunta al cliente el cierre invitacional, la técnica de cierre más poderosa jamás descubierta, ¿por qué no lo prueba? El cliente solo puede decir, bueno, claro, lo probaré, o puede decir, bueno, no, en cuyo caso usted pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora, una segunda técnica de cierre se llama cierre inverso, y cuando un prospecto dice, ¿por qué no lo prueba? Y el prospecto le da una respuesta, usted dice, si pudiéramos ocuparnos de eso a su completa satisfacción, ¿lo probaría?
Así que usted dice, si pudiéramos, ¿lo haría? Si pudiéramos satisfacerlo en eso, ¿lo tomaría? El prospecto dice, sí, si pudiera satisfacerme, entonces, ¿qué haría falta para satisfacerlo en ese punto? La palabra más importante en la vida para el éxito, la palabra más importante en ventas es la palabra preguntar. Pregunte con educación, pregunte con confianza, pregunte con calidez, pregunte con encanto, pero pida lo que quiere. Pídale al cliente que lo tome hoy, pídale al cliente, invítelo a comprar, pregúntele por qué duda, pero no tenga miedo de preguntar. Recuerde, antes de preguntar, la respuesta probablemente es no. Si después de preguntar la respuesta sigue siendo no, usted ha perdido 10 segundos de su vida, así que no tenga miedo de preguntar. Y cuanto más pregunte, pregunte con educación, pregunte con confianza, pregunte con cortesía. Cuanto más pregunte, más confianza tendrá y más ventas hará. El último punto tiene que ver con conseguir recompras y referidos. Y las recompras y los referidos son realmente la clave de su futuro. Y la forma de conseguir recompras y referidos es pedir recompras y referidos. ¿Conoce a alguien más que pudiera estar interesado en este producto o servicio? Y pregunte siempre a sus clientes satisfechos y ellos le darán los nombres de personas adicionales. Como digo, la clave más importante del éxito en ventas es preguntar. Así que déjenme cerrar diciendo simplemente esto. IBM hizo un estudio cuando tuvo problemas en los años 90 y pagó $3 millones a una gran firma de consultoría para que analizara su empresa a nivel nacional. Y la firma de contabilidad volvió y dijo, hemos encontrado la razón de su problema. Y dijeron, bueno, ¿cuál es? Dijeron, bajas ventas. Dijeron, sí, ya lo sabemos. ¿Cuál es la solución? Dijeron, altas ventas. Y dijeron, bueno, muchas gracias, pero esta empresa se llama McKinsey y Company, una de las mejores firmas de consultoría de gestión del mundo, siempre tiene una respuesta, y la respuesta siempre funciona. Dijeron, la respuesta es sacar a más de su gente al campo, cara a cara con sus clientes. Así que IBM tenía 400,000 empleados, tomaron a 100,000 ingenieros, les dieron un curso intensivo de ventas y los sacaron a la calle a visitar a ese 80% de clientes a los que nadie había llamado jamás. E IBM en un año se dio la vuelta como un gran barco en el océano y se convirtió en una de las empresas más exitosas del mundo. Así que la última pieza de consejo que les puedo dar es que salgan ahí fuera y pasen más tiempo cara a cara con más clientes y no teman a la palabra no. Muchas gracias.